¿Qué tal, droneros? Sean bienvenidos a Instadronic. El día de hoy estamos aquí en Malecón Tajamar haciendo el tercer capítulo sobre Litchi y tenemos el DJI Mini SE ya conectado a la aplicación para hablar sobre el tema que nos trae aquí el día de hoy, que son las fotos esféricas y su proceso a través del Lightroom para que nos quede con los metadatos necesarios que se requieren en Facebook para que las lea como tal, una foto esférica. Así que si a ti te interesa este tema, te invito a quedarte. Estás en Instadronic. Muy bien, ya tenemos aquí al DJI Mini SE. Vamos a hacer la foto esférica, ya está todo configurado. Y vamos primero a llevarlo al lugar donde necesitamos hacer esta toma. Todo bien, todo en orden, vámonos. Estamos sobre los 20 metros de altura, pero vamos a hacer una toma a unos 70 metros de altura. Así que vamos a ver qué tal queda. 40 metros de altura. Vamos a alejarnos un poco de la plaza para que se pueda apreciar bien. Y aquí nos sale la primera señal de vientos fuertes. Estamos ya sobre los 65 metros de altura, llegando a los 70 metros de altura. Listo. Estamos perfectamente acomodados aquí. Y vamos a poner el modo de vuelo en panorámico. Si nosotros presionamos el planeta que vemos aquí, automáticamente nos va a tomar una fotografía esférica. Pero vamos a ver qué es lo que se puede configurar. Aquí podemos ver que podemos configurar el ancho desde 360 grados hasta 10 grados. Entonces vamos a ponerle los 360 grados. Las columnas, vamos a bajar las columnas a 8. La altura de 110 grados. Las filas también van a ser 8 filas. Las tomas nadir. ¿Qué es una toma nadir? Una toma nadir es la que se toma desde abajo viendo hacia arriba. Ese es nadir, pero ahorita vamos a dejarlo en 0 porque si lo ponemos, lo más probable es que se quede atascado intentando alcanzar esos ángulos. Ya nos pasó, así que esta vez no lo vamos a hacer. Patrón de rejilla esférico o lineal. Va a ser esférico por el tipo de foto que nosotros estamos tomando. Y la estrategia de captura va a ser de columna a columna. Nos da la opción de hacerlo de fila a fila o columna a columna, como ustedes se acomoden más. Y el tiempo de espera antes de cada foto vamos a aumentarle a 1 segundo. Esto es para que cuando el dron mueva su ángulo, espere 1 segundo y tenga más tiempo de estabilizar la imagen. Si no dejamos tiempo de estabilización, entonces las va a tomar muy apresuradas y puede que no salga bien alguna de ellas. Entonces ya tenemos aquí que esta configuración nos da para 51 fotos. La configuración máxima de las fotografías esféricas en Litchi nos da para fotos de más de 200 composiciones. O sea, vamos a unir más de 200 fotos, pero en lo personal les puedo compartir que yo ya lo intenté. De hecho, este es el segundo intento que hacemos de esta foto esférica. Y es que con más de 200 fotos dejé la computadora toda la noche procesando esta imagen con Lightroom y no la pudo terminar de procesar, se quedó estancada en cierta parte. Así que vamos a tomar una con menos fotos y también vamos a hacer una con el modo automático de la fotografía 360 y vamos a ver qué tanta es la diferencia. Entonces ya tenemos todo aquí configurado. Vamos a darle inicio. Falta algo más y es la cámara. Aquí nosotros podemos modificar el ISO, podemos modificar la velocidad de la obturación. La apertura es fija, no se puede cambiar, o lo podemos dejar en automático. Nosotros vamos a dejarlo en automático para ver qué tal nos sale esta toma. Así que vamos a iniciar y vean, esto es a lo que me refiero. Cuando hay mucho viento se queda así intentando tomarlo.
porque de ese lado no alcanza a subir el ángulo, así que vamos a tener que bajar la configuración del ángulo. Vamos a bajarle 105 grados, ahí está. Vamos a dar inicio. Ok, vamos a ver que tomen las 53 fotos. Muy bien, hemos terminado de tomar las 53 fotos y es momento de recordarles que esta aplicación no las va a unir, las va a tomar. Nosotros ahorita vamos a ir al escritorio y vamos a través del Lightroom procesarlas para que nos genere esa fotografía que buscamos con los metadatos que Facebook nos pide para leerla como una fotografía esférica. Ahora, lo que les decía aquí es el modo automático. Si tú no te quieres romper la cabeza pensando en qué configuración será mejor usar, bueno, pues te tengo una noticia. Puedes hacerlo de modo automático con el planetita que nos sale aquí. Vamos a picarlo. Dice autopanorámico, autopano. Usa los parámetros establecidos para realizar un panorama 360. Iniciar autopano ahora. Le vamos a dar adelante y vemos que las fotos tomadas dice 0 de 22. Miren cómo cuando hace viento, alcanzar esos ángulos más altos se le va a hacer una tarea titánica a tu equipo. Así que aquí estamos tomando las 22 fotos. Si ustedes tienen un ambiente con mucho aire, lo más probable es que ciertas zonas de la imagen esférica sean más difíciles de tomarse. Y a 70 metros, créanme, este dron está inclinado. Vamos a esperar a que tome las 22 fotos. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y bueno, ya tenemos las fotografías en el modo automático. Ya vamos a ir bajando el dron y vamos a ir al escritorio donde vamos a ver qué tan bien nos quedan estas fotografías en modo esférico. Primero vamos a hacer el intento con la fotografía automática, más bien la captura automática que hicimos apretando directamente sobre el icono del planeta, y aquí la tenemos guardado. Ok, ya están todas palomeadas, vamos a importarlas. Vemos que ya se nos abrieron aquí las 22 fotografías. Y ahora apretando la tecla de Shift y recorriéndonos con los cursores vamos a seleccionar todas las fotos que hemos importado. Vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir hasta donde dice Photo Merge y vamos a seleccionar en panorama. Nos va a salir este recuadro donde automáticamente está preseleccionado Spherical. Y vamos a esperar a que termine de procesar el preview del panorama. Ya la ha procesado y vemos que tenemos estos espacios blancos vacíos. No sé si se acuerdan, pero el dron no podía subir este ángulo porque seguramente había aire viniendo de esa dirección. Entonces podemos hacer dos opciones: el auto crop o el autocorte, o llenar las orillas. Vamos a llenar nosotros las orillas para que se nos ponga en un tono similar en el cielo y no perdamos ese espacio. Vamos a darle aquí en Merge y vemos que en la parte superior izquierda empieza a procesarse el panorama. Así que vamos a terminar a que lo procese y nos va a aparecer como la foto 23 de este catálogo. Ya lo tenemos aquí abierto el panorama que nos hizo con las 22 fotos y vemos un resultado realmente bueno. No vemos que haya detalles. Lo terminamos de editar directamente en Lightroom. Si nosotros queremos hacer algún ajuste de saturación, de contraste, lo hacemos directamente antes de revelar la foto. Y aquí ya la tenemos con los ajustes que nos parecen mejor. Vamos a apretar Control Shift y E para poder exportar la foto esférica que acabamos de crear y editar.
Vamos a escoger este folder aquí dentro de esférico y lo vamos a exportar. Vemos igual que se empieza a trabajar la fotografía en la parte izquierda superior. Y listo, ya se nos ha exportado la foto. Vamos a abrirla, vamos a refrescar esto para que nos aparezca aquí. Aquí está. La abrimos y ¿qué tal? Unos segundos para que agarre su resolución y vean nada más el horizonte. Muy bien. Ahora esto lo intentamos igual con las 53 fotos que tomamos con la configuración manual, pero bueno, vean ustedes el resultado. Y sí, así quedó. Parece que faltaron más fotos en el cielo y sobraron en la parte de abajo. Este procedimiento también lo hice directamente aquí en Photoshop. Esperamos a que tomara todas las fotos y el resultado fue este. Como pueden ver, es menor la calidad de la que obtuvimos en Lightroom, aunque no siempre pasa así. Así que por el momento yo les recomendaría hacer las fotos con su formato automático para que no haya error y no gasten tanta batería en alguna configuración que tal vez no les vaya a funcionar correctamente. Ahora ya tenemos esta imagen, vamos a pasarla a nuestro celular para poder subirla con la aplicación de Facebook, que es más fácil que te reconozca. Aquí lo tenemos ya. Si ven ese símbolo hasta abajo de 360 que se muestra abajo a la derecha, y aquí vamos a poder elegir la vista inicial que queremos y ya nos reconoce la foto directamente como fotografía 360. Así que si tú quieres ver el resultado ya en acción, ya en redes sociales, puedes entrar al Facebook de Instadroning, donde vas a poder encontrar esta fotografía, o si lo prefieres da clic en el enlace abajo de este video para que puedas ir directamente a nuestro Facebook. Y no te olvides de seguirnos y dejar tu like para que no te pierdas nuestras mejores fotos en redes sociales. Y bueno amigos, así llegamos a este tercer capítulo sobre el Litchi, en donde aprendimos a hacer las fotografías esféricas. Espero que le encuentren mucha utilidad para lo que sea, a lo que se dediquen. Y si ustedes tienen cualquier duda sobre la configuración de estas fotos esféricas, pónganlo en la caja de comentarios que los voy a estar leyendo. Así que nos vemos muy pronto, cuídense mucho. Yo soy Yair Arzak y esto fue Instadroning.